Hola David, bienvenido. Hola, Vani. Gracias por estar acá. A ti, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de que estés aquí. Gracias. Sí, creo que cada persona que acepta la invitación y que permite como contar su historia a otros es un acto de valentía, y para mí es como una gran honra, porque creo que en alguna medida es una forma de devolver las cosas que ustedes han recogido aquí en Crescencia, y eso como que me llena el corazón. Entonces te agradezco porque estés aquí. Yo soy, pues tú ya lo sabes, pero yo soy Vanessa, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Javeriana y la fundadora del equipo Crescentia. Y hoy tengo a David aquí conmigo, una persona que tuve la fortuna y el placer de acompañar durante tal vez que un añito, 2 añitos. Dos con una interrupción. Como 2 añitos con una interrupción. Y bueno, esto hace parte de una iniciativa que tenemos aquí en Crescentia, en que creemos realmente que las transformaciones deben llevarse a todas las personas del mundo, sobre todo porque entendemos que los cambios o tal vez esas historias que nosotros vivimos en nuestra vida terminan impactando las decisiones que tomamos de pareja, financieras, académicas, como que vamos cargando con esa historia, y creo que tú eres una de esas muestras de cómo hacer el cambio termina reencauzando la vida hacia una vida como con mayor sentido. Entonces, David, te doy oficialmente la bienvenida a este espacio. Cuéntanos un poquito quién eres tú. Gracias. Bueno, es que tengo un perfil bien diverso, ¿no? Pero lo eres, sí. Profesionalmente soy abogado, animador digital y ya próximamente magíster en ingeniería de sistemas, pero he trabajado en tecnología hace bastante tiempo, unos 8 años. Entonces en general me dedico a desarrollo de tecnología, de producto. Me gusta mucho la docencia, entonces doy clases ocasionales en los Andes, en el externado, en universidades como de ese tipo en tecnología, y ya también tenía mis empresas, emprendimientos. Un poquito de todo. Un poco de todo. Pero también eres, aparte de ese rol como laboral y académico, ¿quién es David? Pues David es una persona que mencionaba lo profesional, porque creo que habla de mi curiosidad por la vida, ¿no? Una persona curiosa. Digo, un poco me gusta pensar entre una vida larga, pero sobre todo ancha o profunda. Y por eso voy como explorando distintos intereses. Entonces en lo personal me gusta el chino. Me voy para China, válido. Me voy para China. Me gusta el entrenamiento de perros, me gusta el arte, me gusta muchísimo aprender, y nada, pues voy como con esa intención de construirme con una persona más diversa, más integral, como poder capturar las cosas que me parecen interesantes de la vida. Súper, súper. Bien, David, sí, creo que eso siempre ha sido muy fascinante, como esa diversidad de cosas y esa curiosidad, esa tendencia al aprendizaje. Bueno, te doy gracias por estar aquí de nuevo. Y vamos entonces un poquito a empezar, ¿te parece? Cuéntanos un poquito cómo fue que eventualmente decidiste buscar acompañamiento terapéutico. ¿Qué te terminó trayendo aquí a Crescentia? Esta pregunta me parece como chistosa, porque creo que uno piensa que viene por algo, pero realmente está viniendo por algo muy distinto. Válido. Concretamente, como que en términos de qué eventos me hicieron venir aquí, yo estaba en una relación complicada, como tóxica, y pues quería intentar gestionarla acá, y eso estaba pasando al mismo tiempo en que yo tenía una empresa de tecnología y como que cada vez iba peor, y yo no sabía qué hacer con mi vida porque le había metido mucho tiempo, mucha plata, mucha energía a la empresa, pero también a esa relación. Quería venir a ver qué hacer con mi vida, sí. No sabía qué hacer ni con la empresa, ni con mi pareja, ni con nada. No, te preguntaba ¿por qué crees que la respuesta fue terapia y no otra cosa? ¿O intentaste antes otras cosas y dijiste igual no funcionó, igual tengo que ir a buscar ayuda? La terapia de alguna manera es un lugar común en sociedad, ¿no? Como que todo el mundo habla de ir a terapia, como que es importante ir a terapia. En tu entorno. No, pero no necesariamente si la gente va, ¿sabes? Ya. Pero lo dicen, como que no hay que ir a terapia, usted debería ir a terapia. Ya. Entonces como que siento que socialmente de alguna manera es algo que uno tiene ahí presente sin saber bien cómo, quién, para qué, etc. Incluso mucha gente que yo he escuchado que dice que va a terapia, yo digo, no se te ve. No sé qué terapia fue, a tiras, pero tenía esa imagen como en la cabeza que era algo importante. Y dos, sí había intentado un poco hacerlo yo solo. Exacto, como con mis propios métodos, mi propio razonamiento, mi propia forma de entender las cosas, que de alguna manera siento que genera una visión de túnel, ¿no? Porque uno autorrefuerza sus propias conclusiones, y hasta ese momento pues no me ha funcionado tan bien, ¿no? Entonces creo que esas son las dos razones por las que decidí terapia. Háblame un poquito de ese periodo en donde yo voy intentando mis propias conclusiones, y yo puedo solo, y culturalmente hemos visto una tendencia, sobre todo el hombre en general tiene mucho más arraigado yo puedo solo, y ese acto de levanto la mano y digo necesito ayuda cuesta. Entonces, primero,
¿qué te ayudó a ti a decir, está bien no poder solo? O más bien antes, como ¿qué luchas estabas estando ahí en ese proceso de mi propia conclusión, mis propios métodos, el yo? Siento que es bien paradójico, ¿no? Porque de alguna manera la terapia da herramientas para no poder hacer eso solo, ¿sabes? Sí. No es como que se quite, ya te volviste dependiente toda la vida de un algo o un algo. Pero en medio tal vez de la terquedad o de la ignorancia, pues uno dice, pues yo me las sé todas y la saco adelante. Entonces creo que mi experiencia personal es la de toda la gente que no da terapia. Entonces como que de pronto para algún video en YouTube, hablar con los amigos que por lo menos hombres no somos tan buenos para conversar. Y que obviamente uno las cosas realmente profundas que ha vivido uno no se las cuenta a cualquier persona, y a las personas que se las cuentan pues no siempre tienen la mejor reacción o la mejor forma de manejarlo. Entonces creo que en ese periodo pues estuve intentando, y hoy en día siento que sí hay que saber manejar las cosas uno, porque pues estamos aquí intentando resolver las cosas, pero venir a terapia da más herramientas para poder hacerlo. Sí, igual no sé si te lo dije a ti cuando empezaste, y lo decimos mucho nosotros, yo creo que aquí en Crecencia vemos el terapeuta o la terapia como una linterna y un bastón. La linterna que por un momento te apunta a un norte y te pone una luz en cosas que tú previamente no veías, porque uno a veces está tan adentro de uno mismo que definitivamente hay cosas que no puedes ver, y no está mal que alguien te ponga la luz. Puede ser un terapeuta, pero puede ser tu pareja, pero puede ser un amigo, pero puede ser un colaborador. Te pone una luz y ayuda a que mires a una estrella polar para seguir, pero también el acto del bastón, ¿no? Tengo de repente mi pie un poquito flojo y entonces viene el bastón y me ayuda un ratico hasta que el músculo se pone fuerte, que creo que es un poco lo que de hecho ya ha pasado contigo, y ya es todo lo opuesto, ya vienes tú y me enseñas a mí cosas súper chéveres. Eso ya pasó. Creo que eso es súper clave, porque uno piensa como que, voy a ser sincero, ¿no? Como que uno dice, me meto a terapia y me van a tener ahí 25 años, sáqueme plata. Causó como el shock al final, porque fue como, bueno, ya no tienes que venir más, y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, uno sigue en esto toda la vida, o sea, busquemos otro trauma, busquemos otra cosa, que uno genera un vínculo, una relación, ¿no? Así como nos queremos. Exacto. Siento que eso es clave para quien está pensando en venir a terapia. No es algo tal vez como de por vida, o que lo van a tener a uno ahí buscándole problemas, sino que, o por lo menos aquí, válido, hay una forma de abordar las cosas que permite realmente construirse y no depender del acompañamiento. Entonces, bueno, nos estabas contando, finalmente te das cuenta que el propio loop de pensamientos propio ya no daba como para encontrar respuestas, y finalmente dices, bueno, voy a consultar. ¿Cómo fueron esas primeras sesiones? ¿Qué pasa cuando uno va por primera vez a encontrarse con su terapeuta? Creo que en mi caso yo he sido, y tal vez hoy estoy trabajando en no ser tan soberbio, tener tanto ego, entonces siento que la primera imagen que yo te presenté fue con el ego, yo me acuerdo, ¿no? Y sobre todo por ese mundo en el que yo me movía y por mi contexto social y demás, que era de empresarios y toda la cosa, pues era como que, bueno, vean, yo tengo un problema ABC y ya resuélvamelo, y ¿cuánto vale que me resuelvas? Era un poco la actitud, ¿no? Pero creo que uno actúa así también pues porque va con precaución, exacto. Sí. Y porque la dinámica fuera de este espacio de terapia pues es así. Eso sí. En muchos espacios, no siempre. Y más en ese momento pues no tenía muchos espacios sanos o seguros o relaciones seguras. Entonces pues siento que te traje esa carta, ¿no? Como la del empresario que viene aquí a pagar por un problema que quiere que le resuelvan y ya. Entonces me estabas diciendo, David, que llegaste como con esa primer barrera, como con ese primer, no sé si barrera, pero tal vez como con esa primer antifaz, máscara, no sé ni siquiera cómo llamarla, de soy yo, soy empresario, los problemas se resuelven con plata, así que por favor, set de problemas, haz algo para acá. Entonces te preguntaba, ¿de qué sientes que te protegías en ese momento? Creo que de la vulnerabilidad, y cuando uno tiene roles de liderazgo, sobre todo en ese momento lo veía así, pues uno no quiere verse vulnerable, uno no quiere verse como estable para las personas que están. Creo que el problema es que uno traslada eso que está en un contexto muy particular del ejercicio profesional a todos los aspectos de la vida. Y en ese momento yo no sabía, pero como que mi identidad como profesional y como persona estaba casi que una sola, ¿no? E incluso ahorita que me presenté, pues lo primero que digo son cosas profesionales. Siento que es algo muy de este tiempo. Pero en ese caso pues no quería mostrarme tal vez vulnerable desde el principio, y había como un poquito de desconfianza de pues esto que ¿quién es ella? ¿Quién es esta persona? Yo soy mucho como de, pues si no te creo como profesional, pues baila. Entonces dije, ¿qué tal esa vieja bien chava para volver? Y uno aquí contándole, sí, ¿qué tal aquí a sacarme plata?
Entonces creo que iba muy prevenido con esas cosas, aún tal vez sin ser consciente en el momento, pero pensándolo en retrospectiva creo que esa era la razón de actuar así. Ok, entonces sentías un poquito como de tengo que protegerme y ya entras a las primeras sesiones. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo es el primer mes de terapia? Lo primero que yo hice fue escribirte como toda mi vida así en un... ¡Ay, yo me acuerdo! ¿Te Sí. acuerdas? Sí, fui toda, ¿qué? Nosotros en Crescente en las primeras sesiones hacemos unos ejercicios de recolección de historia de vida. Tenemos un formato nuestro, pero para David no fue suficiente y entonces tenía que entregarlo en una aplicación, en Miro. Sí. Sí, era la línea completa de vida de David en Miro con cada cosa y yo era como maravillada. Fue muy interesante, me divirtió mucho, pero sí. Y mira que yo hice eso porque yo dije, bueno, no voy a perder tiempo aquí contando mis cosas, sino ya quiero... Claro, vaya, haga, trabaje. Llegué habiendo leído todo. Exacto, y yo creo que en general la terapia la manejamos un poquito así, ¿no? Como que yo intentaba antes de venir a hacer mi tarea y contarte las cosas para que aquí el tiempo se aprovechara, pues intentar, pienso yo, como explorarlo, resolverlo. Entonces sí, ese primer mes yo escribí como la historia de toda mi vida con todas las cosas, creo que de una manera un poco memorizada, diría yo, como aprendida. Sí, este soy yo, ajá. Exacto, una narrativa sobre mi vida que yo había construido y que hacía que cosas que eran complicadas de manejar, pues yo las expresara tranquilo, porque pues ese era mi discurso y ya, pasaba por ahí sin problema. Entonces te entregué esa línea de mi vida, ese mapa de vida, y yo dije, pues me va a decir, bueno, entonces el A se resuelve así, el B acá y el D y listo, para la casa. Pero fue un poco parar a ver, oigan, cuénteme ahora que usted en terapia, esto que pasó acá. Y ahí ya se volvió más complicado. Pero ese fue como el inicio. ¿Qué era lo complicado? Creo que el problema era como no narrarlo, sino vivirlo, volver a estar en esos sitios, en esos lugares, en esas situaciones, se hacía complicado. Y yo decía un poco, bueno, pues para qué estamos hablando, eso sí lo que yo quiero es ver qué es lo que está pasando con mi novia, lo que está pasando con la empresa. Pero si uno no entiende bien, ahí sí sus heridas, en esos momentos de vida previos, pues es muy difícil entender cómo resuelvo lo que me está pasando ahora. ¿Qué te ayudó a volver sobre esos espacios si era tan difícil? Yo siento que, pues que ahí nos vamos a saltar como 1 año y medio de terapia. Pero siento que a mí me costó muchísimo, obviamente unos eventos muy particulares, pero en mi caso muy personal, sin que sea profesional, sin que sea... tal vez a alguien no le suene quien esté viendo el video, pero en mi caso muy concreto, creo que fue Dios y la compañía, el reconocer que hay un Dios que estuvo conmigo en esos momentos y que está conmigo en estos momentos, me hizo poder bajar ahí pues, con tranquilidad. Creo que nosotros lo intentamos varias veces y para mí era muy duro, muy pesado, pero hoy en día siento que bajo y no bajo solo. Entonces tú decías que había una linterna y un bastón, yo me quedé pues con una lámpara mía todo el tiempo y creo que eso es lo que finalmente a mí me ayudó a bajar a las cosas más difíciles. Creo que el resto los pudimos manejar aquí, pero lo más complicado creo que lo pude hacer gracias a eso. ¿Qué significa manejarlo aquí? Aquí en el espacio de terapia. Pero el hacerlo aquí creo que después hay un acompañamiento de tu parte. Me imagino que sabiendo que hay que ir tocando para construir ese camino de vida y hay unas que son más fáciles que otras. Ya me voy a dar un poquito de contexto de lo que estás hablando, David, porque no sé, sabemos que, o sea, la gente que nunca ha hecho esto no sabe qué es bajar. ¿Bajar a dónde? ¿Cómo así? Sí, estamos hablando ¿Qué de lenguaje muy significa? metafórico. Sí, ¿qué es esa vaina? ¿Para dónde voy a bajar? ¿Cómo así? Pero en alguna medida, cuando entras a un proceso terapéutico, los primeros momentos del espacio, pues obviamente es construir un vínculo de confianza. Ahorita dijiste algo así como yo soy mucho de creerle al profesional y, no sé, y al final detrás esto es, estoy buscando confianza, necesito confiar que si yo entrego mi vida y entrego mi dolor, pues hay alguien del otro lado que nos va realmente como a sostener. En el caso particular de David, pues obviamente el sostenedor mayor va a ser Dios, pero pues hay muchos otros consultantes que no lo viven de esa manera y de igual forma es ese proceso de decir aquí hay otra persona que sabe lo que está haciendo, que tiene un norte y bajar es la metáfora para en nuestra historia a veces cargamos con heridas de cosas que nos han pasado, traumas que hemos vivido, que las dejamos ahí un momento en el pasado porque de una forma u otra revisitar esos lugares es volver literalmente a experimentarlo como si estuviese pasando en ese momento y a veces es tan desestructurante que bajas, que no miras. El problema es que igual eso tiene incidencia en el presente, porque igual queda como grabado en el cuerpo aunque uno no quiera volver ahí. Y el vínculo de confianza tiene la intención de decirte, vamos, yo te acompaño a bajar, que no estás bajando solo, ¿no? Y además vamos a bajar por un sentido, por un propósito, porque revisitar estos lugares tiene la intención específica y explícita de vamos a hacer lo que no pudiste hacer, vamos a liberarnos de esas cadenas del pasado. A eso se refiere David con bajar.
Que también puede ser como entrar o Entrar. abrir o O abrir, cualquier metáfora, ¿no? sí. A mí me gusta como bajar porque siento que uno lo ha salido como empujando hacia abajo, ¿no? Ya. Y están bien Bien adentro, sí, para allá. Ok. Bien, ¿qué fue eso que resolviste en las primeras fases de tu proceso? Y ahora sí cuéntanos un poquito como qué hace uno en terapia. O sea, uno solo habla, Espera, es me que estás pagando por... Es que me estás haciendo dos preguntas grandes. champ. Entonces, ¿Por cuál la empezamos? primera que hice al inicio, que fue lo que pasó en ese primer año tal vez, fue entender un poco la relación que tengo con el trabajo, que tenía con el trabajo, y el entender que mi empresa no era yo y mi trabajo no era yo. Y eso me costó mucho, ¿no? Porque yo decía, pues si fracasa mi empresa, estoy fracasando yo, cosas por el estilo. Y verlo más bien como un área de la vida, pero no el área de la vida. Y hay varios ejercicios que nosotros hicimos en esa época que era como que el trabajo era todo. Hoy en día yo lo pienso y digo como que... como que vivir la vida así es una vida muy chiquita, como muy árida, pobre. Se queda corta. Y en ese sentido buscamos, o me ayudaste a ver cuáles son los elementos que realmente me mueven, como mi propósito, ¿no? Yo he sido súper intenso contigo con eso, pero he hecho hartos posts en LinkedIn al respecto y demás. Entender detrás de ese afán del trabajo que hay, porque no es el trabajo por trabajo, ni es la plata por la plata, sino realmente qué me mueve y por qué para mí era tan importante, pero yo no le había puesto un nombre. Entonces en mi caso identifiqué que realmente lo que a mí me mueve la vida, me mueve el corazón, una aguja, son como tres cosas. Sí. Aprender, enseñar y construir. Y creo que ponerle nombre a esas cosas es muy valioso, pero también es muy difícil. Y ponerle nombre hace que tal vez lo importante ya no era mi trabajo, sino que ahí estaba construyendo algo. Y tal vez cuando tenga otro trabajo pues voy a aprender, o cuando esté en otro trabajo voy a enseñar, o si tengo un super trabajo pues voy a tener los tres. Pero lo importante no es el título del trabajo, no es dónde lo estoy haciendo, no es para quién lo estoy haciendo, no es cuánto me estoy ganando, sino si realmente estoy orbitando en esos tres pilares de vida, y que no son solamente respecto del trabajo. Tal vez ahí es donde uno los ve más tangible, como en la etapa de vida en la que estoy, pero pues también son relaciones, ¿no? De pareja o de familia o de amistad. Si hago alguna de esas tres pues estoy bien, y si no seguramente me va a hacer ruido. Esos tres pilares nacen de una terapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso, y se trata de enfocarse en encontrar cuáles son los valores, no valores entendidos en el sentido más ético, sino valores como esa brújula que nos guía, ¿sí? Entonces David nos dice, es que yo puedo encontrar y entrar en contacto con estos tres pilares, no solo en mi trabajo, sino en general, y esa es la apuesta en alguna medida de Crescentia, reconectar a las personas con esas brújulas, ese norte. ¿Cómo sientes que cambió tu vida al tener estos tres pilares como ya en la base, y como desplazar tu identidad, tu sensación de éxito, tu sensación de reconocimiento, incluso tu valor de soy el empresario de la startup, no sé qué, de blockchain, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, ya yo no me lo sé todos, y desplazar esto a soy un hombre que enseña, soy un hombre que aprende, soy un hombre que construye, que cambia ahí en ti? Pues para mí eso fue como tan, como un wow moment, un momento de revelación, y que yo sentía como que tenía que reorganizar mi vida y parar un momento, y esa fue la interrupción que tuvimos. Entonces acumuló el hecho de, siento que hay muchas cosas que está siendo difícil manejar, bajar, y además ya me di cuenta de esto, entonces quiero tomarme un tiempo para practicar eso. Hacerlo, ¿cierto? No me quiero quedar como ahí dando vueltas, sino de verdad hacer algo concreto. Creo que ya volví sin novia y sin empresa, ¿no? Ya volviste sin... Claro, ya volviste sin novia, sin empresa, ya estabas haciendo la maestría, ya te habías conectado tal vez con Dios también, pero estabas en tus primeros pinitos apenas, y tenías la relación. Habían por ahí otras relaciones. Ya había el enredo con las relaciones. Sí. Ese es el detonante que te volvió a traer en la segunda fase, era el enredo relacional que tenías ahí. Pero yo sentí como que pude practicar, ordenar mi vida en torno a esos tres pilares. Entonces con la empresa dije, bueno, ya no estoy haciendo ninguna de estas tres cosas, como que estoy nadando aquí por una sensación de no fracasé o frente a otras personas, que al final yo cerré la empresa y fue como que pues a todo el mundo sí, su vida normal, tal vez los empleados obviamente fue difícil, pero de ahí para allá pues la gente no sigue, pasó mucho. sí. Terminé mi relación en la que tampoco sentía que estaba orbitando en esos tres, y pues la vida siguió, ella siguió su vida también, y volví a entrar en un momento como de, bueno, ya ordené estas cosas, ahora no sé bien qué hacer con las personas que estoy empezando a conocer, y eso no era únicamente como mujeres, sino también nuevas amistades o nuevos espacios, o incluso esa relación con Dios. Para que sepan, yo no fui católico bautizado ni nada, sino tengo un proceso de conversión más bien reciente, entonces también estaba eso ahí, no sabía bien cómo manejarlo, pero ya aparte
partir de esos 3 pilares, como que organicé lo que sentía que tenía que organizar y volví a que volviera, a que estuviéramos otra vez como en ese trabajo de terapia. Esto es una buena realización porque igual no todo lo tenemos que trabajar en el mismo momento, ¿no? O sea, tal vez a veces son ciclos, son momentos de vida y efectivamente nos pasó con David que ese primer año estuvimos haciendo toda esa reconfiguración de la identidad, clarificando los valores a través de pues, diferentes ejercicios que hacemos y efectivamente llegó un punto en que era como, tengo que empezar a entrar donde no me quieres dejar entrar, déjame entrar, y David, no, y yo, sí, y él, no, y entonces fue como, bueno, y fue un poquito ahí ese proceso de pausa, y creo que ya cuando regresas, de hecho creo que tal vez las consecuencias no claras de esas heridas del pasado eran las que estaban activando y fue como, ya tengo que hacerme cargo. Hablabas de hombres, por ejemplo, que se nos dificulta hablar y eso también te lo dije yo en terapia. Siento que los hombres por lo que sea, factores sociales, culturales, biológicos, lo que sea, tenemos una vocación a hacer más que a hablar o a transitar las emociones y demás. Entonces siento que ese fue un año en el que estuve entendiendo las cosas, pero ya sentía la necesidad de hacer. Entonces pues tal vez sí hay hombres ahí viendo que sepan que es importante para actuar saber en qué tengo que actuar o cómo tengo que actuar, pero creo yo nos sentimos más cómodos si hay un espacio de ir a ejecutar y esa fue mi experiencia personal. Que es tengo que saber en qué actuar, porque es que sí lo vemos mucho, quiero resolver, pero ni siquiera tengo claro qué es lo que estoy resolviendo. Que ves un poquito de ahí, ¿pudieras ahondar en esto? Por ejemplo, en lo profesional mi problema no era si cerraba o no la empresa, sino en qué estaba gastando mi tiempo. Y eran esos 3 pilares. Entonces cuando supe, oiga, esas son las 3 cosas que a mí me mueven, eso es lo que tengo que buscar. Y así como cualquier cosa, exacto. Pero tenerlo claro, y eso es difícil y yo creo que la gran mayoría de las personas no tienen claro ese tipo de cosas. Pasa con el trabajo o con las relaciones o conmigo mismo o con lo que yo quiero. Pero tengo que saber qué quiero encontrar o más o menos hacia dónde me tengo que acercar para ahí sí poder ejecutar. Bien, súper. Y entonces ya en esa segunda parte del proceso yo siento que venías por una pregunta muy de vínculo, ¿sí? Ya no era más el trabajo, quién soy, esto ya lo resolví, ya tengo un norte, ya me pusiste, sí, ya veo la luz, ya camino hacia allá, listo, ya. Pero ahora es con qué me siento seguro, con quién me siento seguro, qué son estas relaciones, cómo me siento amado. Entonces ya vienen preguntas un poco más profundas porque ya esta primera parte ya estaba como, ok, ya la estabilicé. Y entonces, ¿qué estabas notando ahí? ¿Qué estaba pasando con tus vínculos? ¿Qué estabas viviendo en ese momento? Yo creo que eran relaciones muy desordenadas en el sentido de no sabía bien qué estaba buscando tampoco. Entonces como que... Tampoco veo norte. Sí, ya estaba en lo profesional y en lo personal y ahora faltaba lo relacional, como con personas concretas, ya no solo conmigo mismo y con el trabajo, sino con seres humanos concretos. Y eso estaba muy, muy embolatado en mi vida. Tuve ahí una época como de... Pues no, sí, a lo que caiga pues, empecé a conocer muchas personas, salir también con muchas personas, pero yo siento que pues uno no se tiene que equivocar tanto para darse cuenta que por ahí no es. No tiene que doler tanto. Exacto. Yo creo que estaba en un momento de vida como en lo que a uno de hombre le venden, que es el éxito, pues, o como el culmen de dinero, de mujeres, estaba soltero, entonces pues venía más, pero llegué, por aquí no es porque no me estoy sintiendo bien tampoco. Y todo es como confuso, no sé cómo me relaciono, no sé cómo construir vínculos y con todo eso así como desordenado. ¿Y ese desorden qué te hacía sentir? Pues creo que estaba en ese momento y me anclaba mis propias heridas, entonces había muchas inseguridades frente a qué tipo de vínculos voy a construir, qué tipo de personas voy a conocer, será que sí voy a poder tener relaciones estables, pero en general pues hay una sensación de incertidumbre que hoy en día sigue existiendo, pero la incertidumbre en este momento es más cómoda porque no depende tanto de N cantidad de situaciones y escenarios sobre las personas que voy a conocer, sino sobre mí. Y en ese momento había incertidumbre sobre esas personas, pero también sobre mí porque no sabía bien qué quería ni cómo podía. No sabía qué quería, pues mucho más difícil saber cómo iba a poder conseguir. Entonces esta segunda parte del proceso terapéutico, ¿qué resolvió, David? Creo que hoy en día sé mucho mejor el tipo de vínculos que quiero tener y no solo pues, lo que quiero recibir de otras personas, sino lo que le quiero dar a otras personas. Y eso no es únicamente como en relaciones sexoafectivas, sino en vínculos en general. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo es un vínculo que quieres construir ahora y cómo era antes? Porque, de nuevo, tenemos un lenguaje interno y vínculos es como, ¿qué es esa vaina? Relación. Entonces, ¿podrías dar un ejemplo de cómo es cómo eran esos vínculos, cómo construías vínculos antes y cómo a través del proceso terapéutico empezaste a construir vínculos de una forma diferente? Concreto así con las mujeres, pues yo como que las veía como medios, ¿no?
Yo creo que la gran cantidad de personas que puedan ver este video pues viven sus relaciones así o vivimos nuestras relaciones así porque es lo normal hoy en día. O que las personas son un medio para yo sentirme amado o para tener sexo o para decir que tengo pareja o no sé, para lo que sea. Y el tipo de relaciones que quiero construir hoy en día es no con objetos sino con personas igual de valiosas que yo e igual de amadas que yo. Y en ese sentido me ha dado la oportunidad, por ejemplo, de tener amigas, literalmente, que nunca en mi vida lo había hecho. Esto es chistoso porque es como las cosas que no esperas que pasan en terapia. Sabes que puedes ser amigo de las mujeres. Sí, señor. Cuéntanos un poquito cómo es eso de poder tener amigas. Creo que uno en esa visión de éxito de hombre, de plata y mujeres, pues ambas cosas son objetivos. Uno está ahí intentando cumplirlos, como una expectativa de más plata, más mujeres. Y hoy en día pienso, pues, son pues, personas igual que uno, ¿no? Ahí también de la mano como de ese amor de Dios, pues eso está presente en mí, pero también en los demás. Y es raro pensar en que uno no tiene amigas porque yo creo que antes uno decía yo tengo amigas, pero pues, si de pronto alguna vez algo, pues, o de pronto se emborrache. Y así siento que los hombres se nos construyen las relaciones con las mujeres. Exacto. Ok, bien. ¿Cómo ves eso? Entonces, después de todo esto, ¿ustedes creen que yo lo iba a dejar más ahí conmigo? ¿Ya qué más? para ese ciclo de vida. ¿Te dio duro? Sí. Yo sé. Sí, me pareció difícil. Sí, es como una tusa. Sí, tal cual como una Estamos mirando con la tusa en el corazón. Sí. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil cuando ya quieres hacer un proceso? Llevas 2 años vinculado con alguien que te está acompañando, que ves casi cada semana y que le has contado las cosas más profundas de tu vida. ¿Qué es lo más difícil de hacer ese cierre? Creo que yo no me lo esperaba. Entonces fue como que yo no sabía que eso pasaba primero. Yo no sabía que me graduaban. Sí. Ya, nos gradúan. Oigan, sí, tiene un fin. Yo no sabía. Y yo de alguna manera pues me sentía muy cómodo en este es mi espacio en el que hablo las cosas ya. Tú me conoces y sabes más o menos qué he hecho, qué no he hecho más. Entonces no me lo esperaba y me dio muy duro. Y siento que fue tal cual como, pues esto es una relación, ¿sabes? No hay pareja, pero una relación terapéutica, entonces siento que es igual que terminar cualquier relación. Y más para mí, tú sí sabías que me ibas a terminar. Yo no sabía que me ibas a terminar. Entonces siento que fue bien. Siento que fue bien como inesperado. Pero también me sirvió para darme cuenta como que bueno, ya estoy listo. Y yo no me había dado cuenta. Lo que fue bien interesante es al inicio hay unos objetivos que uno se traza y dice, oiga, quiero hacer A, B, C y D. Y los míos pues estaban muy claros. Entonces tú me dices como que oye mira, ya cumpliste tus objetivos y me mandaste literalmente como el pantallazo, ¿no? De lo que yo había escrito en su momento. Y fue un momento también como de realización, de decir wow, o sea, también he andado mucho, he cambiado mucho. Yo creo que desde afuera uno sigue siendo la misma persona, ¿sabes? Pero creo que uno internamente sí cambia la manera en que ve la vida. No, tampoco desde afuera sigue siendo la misma persona, no invento. No sé, pues tampoco uno no va a tener un cambio pues, o de pronto alguien sí, pero pues uno sigue siendo la misma persona. Me sigue gustando el chino, me sigue gustando entrenar perros y sí. Sí, creo que es una ruptura, pero digamos que tal vez lo diferente es prepárense muchachos para la tusa. No, es que igual aquí estoy, literalmente en el mismo lugar, en el mismo espacio, y creo que es una reafirmación que uno le entrega a su consultante y es aquí estoy, no me voy, ¿sí? Permanezco, bueno, no sé si todo el mundo, pero es la apuesta política vincular, porque eso es un vínculo, ¿sabes? Es un puerto seguro, o así me veo yo, y así veo a Crescentia. Somos un puerto seguro, pero para que salgas y navegues, cuando necesites otra vez regreses a este puerto, vuelvas, te nutras, y vuelvas y salgas a explorar el mundo, que al final de cuentas esa es la definición por excelencia del apego seguro. Sí, es ese vínculo y esa posibilidad que tú construyes con un cuidador o con una pareja, de tengo la confianza de que puedo salir a explorar el mundo y no me van a abandonar, no me van a rechazar, entonces, pero ya estás listo, ya creciste, ya antes, en serio, no es un chiste, antes, ya ahora tú me enseñas a mí como, wow, ¿qué es esto tan divertido que estás haciendo? Entonces eso es potente. Para ir cerrando un poquito. Quiero decir algo porque me parece que literalmente pasó así, ¿no? Entonces después de que terminamos, tú dices, me graduaron, hubo una situación muy difícil. Sí. Muy complicada. Justo 24 de diciembre. 24 y 31 de diciembre. Muy complicado con justo eso que me costaba bajar a ver, como con tal vez la herida más profunda que tengo yo. Y entonces yo estando con mi familia, amigos y lo que sea, ¿a quién le hablé? A Vanessa. Y siento que fue muy importante en ese momento justo saber que no es una relación transaccional, ¿no? Sino, pues ahí estuviste, me ayudaste y afortunadamente se pudo gestionar bien. Pero para que sepan que es verdad que la relación ahí queda. Bueno, ahora me siento entusiasmado. En fin, bien, sí.
Sí, es una apuesta personal en realidad. Y pues por ende ahora de todos los terapeutas que entran a Crescentia. Bien, y para ir cerrando, David, cuéntanos un poquito como de esas técnicas, métodos, como esas cosas que resaltas de tu proceso que te gustaron, ¿no? Ahorita decías esto de los objetivos, que eso es lo que llamamos aquí en Crescentia el mapa de vida, como esas cosas más procedimentales, pero que tú dices, bueno, esto creo que ayuda también a alcanzar estos objetivos o estas transformaciones. Yo creo que lo básico, lo que trabajamos al inicio es súper valioso. Es darse cuenta que uno es muy analfabeta emocional. Entonces lo primero que uno hace es aprender a nombrarlas. Perdón si les hago aquí spoiler, ¿no? Pero no sé qué les voy a contar aquí, ¿no? Pero como a nombrar las emociones, ¿cierto? Identificarlas y nombrarlas. Y creo que eso es muy valioso para cualquier espacio en la vida. Incluso para comunicarse de mejor manera y demás. Entonces personalmente a mí eso me parece una herramienta muy profunda. Y lo segundo fue entender que las heridas que tuve y que tengo y que seguramente voy a tener nos cuentan mentiras, ¿cierto? Como que crean una narrativa que no necesariamente es la narrativa real. Y eso me ha ayudado mucho como a entenderlas. ¿Cómo hicimos eso? O sea, pasaba todo en sesión, sí, pasaba en sesión, te ponían ejercicios, lo hablábamos y nada más, sí, como, porque es que en realidad mucho de lo que la gente cree es, voy a ir a hablar, ¿sí? Y me escuchan, pues para eso es que me escucha la tía, ¿sí? Entonces como, eso que para ti en ese momento, literalmente, ¿vale? Sí, literalmente, sí, como, ¿qué cosas pasan? O hacen un ritual chamánico, sí, como, ¿qué pasa? Sí, y sepan que a mí no me gustaba como venir aquí a echar carreta. Es más, la última sesión yo te vine a echar cuenta y tú dijiste, bueno, ya. Entonces me gusta que sea como realmente sí, trabajar. Sí. Entonces, ¿qué hicimos con las heridas? Fue revisitar esos momentos de mi vida, ya un poquito más estable, creo yo, emocionalmente, y ver yo cómo entendía esas situaciones, literalmente escribir. Entonces, en esta situación yo creo que pasó tal cosa. Y después, ¿qué me quedó de eso? Que es lo que yo estaba diciendo que son mentiras. Entonces, de esta situación con mi expareja, yo aprendí, entre comillas, o yo entendí que, no sé, siempre van a ser infiel, o lo que sea que cada quien esté viviendo, cada quien tenga, o yo no puedo construir una relación con mi paternidad, o yo no puedo ser una persona monógama, porque, ¿para qué? Bueno, no sé, lo que sea, cada quien tiene sus historias. Entonces uno escribe como que en este momento de mi vida yo construí esta verdad, entre comillas. Y eso es lo que llamamos mentiras, ¿cierto? Y después el siguiente paso es intentar ver esas mentiras y de alguna manera romperlas, en este caso fue quemarlas, ¿no? Literalmente quemarlas. Literalmente quemarlas. Y sobre eso reconstruir un relato en el que la herida ya no me haga daño y no me cuente mentiras, sino creo yo sea una herramienta que me enseñe, más que lastimar. Sí. Y por eso digo que es muy útil, porque heridas van a seguir saliendo a lo largo de la vida. Creo que lo que va a cambiar es, pues yo como lo veo, ¿no? Si dejo que me eche el cuento y se la creo, o lo veo como una oportunidad para aprender de ahí. Súper. Bien, sí. Hacemos ejercicios, pues, digamos, experienciales, como es esto, entonces voy a quemar esto, y además que tienen un contenido simbólico, que ese simbolismo ayuda a hacer esos procesamientos. Ejercicios muchos también de diálogo, de escritura, cosas que pasan afuera, tienes que ir a hacer prácticas. En otras palabras, hay que trabajar. Esto sí es cierto, un proceso terapéutico y un proceso de cambio es un proceso en donde hay que trabajar, hay que hacer la tarea. Creo que vamos terminando para este momento. No sé si quieras compartirnos más o compartirnos a la gente que esperamos que llegue algún mensaje en particular, si estamos dudosos, si no sabemos si buscar ayuda o no, pues, ¿qué les dirías? Yo creo que la terapia es un regalo que se da a uno mismo. Y pues dense esa oportunidad, ¿no? De entenderse, de comprender por qué piensan como piensan, por qué hacen lo que hacen. Y a partir de ahí construir una vida que los haga sentir más felices, más plenos y con más propósito. Y la cuña, ¿por qué con Crescentia?
No, es espectacular, yo no sé cuántas personas les he mandado, pero de verdad les hago mucha campaña, me parece que son espectaculares, muy buenos profesionales, y creo que todo está preparado y eso te hace sentir pues, que hay como una seguridad en un método, en un conocimiento y no solo como lo que se te vaya ocurriendo a ti en medio de una charla. Y realmente yo siento que me cambió la vida, entonces pues como todo lo que ha sido bueno intento compartirlo y si no pues no estaría aquí hablándoles. Bien, ya. Bueno, eso ha sido por el episodio de hoy. Muchas gracias a las personas que nos han escuchado hasta este momento. Vamos a estar trayendo a otras historias porque realmente para mí hoy en Crescente y para este momento de Crescentia se ha vuelto una misión que más personas puedan hacer esas transformaciones, ¿sabes? Como cuando has visto lo que realmente pasa en la gente y todo lo que ya no va a hacer, ¿sí? La versión de David no cambiada hubiese sido un hombre centrado en el trabajo profundamente, con relaciones más bien rotas, utilizando el poder para hacer su reconocimiento profundamente alejado de una experiencia espiritual y con una sensación todavía de venganza por unas heridas de la infancia. Esa es la historia que ya no fue. Y eso es lo que mi corazón dice necesita vivirse más en todo Colombia, además porque creo que si nosotros los jóvenes nos tomamos esto en serio, pues la generación siguiente realmente va a ser una generación diferente. Gracias por escucharnos.